Un policía abofetea y agrede brutalmente a un joven latino sentado, humillándolo frente a todos. Se burla, se cree el intocable, pero cuando llegue el padre Navy SEAL, el castigo caerá sobre él de una forma que nadie espera. En un abrir y cerrar de ojos, el sonido seco de una bofetada cortó el aire como un disparo. El joven estaba sentado, inmóvil, con la mirada fija en un punto que nadie más podía ver, y aún así, el golpe lo hizo ladear la cabeza como si lo hubieran arrancado del mundo. Un murmullo se elevó alrededor, pero se apagó enseguida, ahogado por una risa cruel. ¿Ven esto?, soltó el oficial Derek Holloway, saboreando cada sílaba. Así se educa a los latinitos cuando creen que tienen derechos. Hubo un silencio espeso, de esos que pesan en el pecho. El joven, Mateo Rivas, apretó los dientes. No respondió, no porque no pudiera, sino porque sabía que cualquier palabra sería gasolina para ese hombre. Sin embargo, el oficial quería espectáculo, quería aplausos, quería sentirse gigante. Derek se inclinó hacia él con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mírenlo, sentado ahí como si fuera una víctima», se burló. «Ustedes los latinos siempre con lo mismo. Ay, pobrecito. No, hoy no». Y entonces, sin aviso, lo empujó con el antebrazo. Mateo se estremeció, pero siguió sentado, como si su cuerpo estuviera clavado a la silla por algo más fuerte que el miedo, la dignidad. Alguien al fondo soltó un «basta», pero la voz se rompió antes de llegar a nada. Nadie se movía, nadie sabía qué hacer. El oficial disfrutaba esa parálisis. Caminó un paso, como si estuviera en un escenario. «¿Saben qué es lo peor?», dijo alzando la voz para que todos lo oyeran. «Que ustedes todavía creen que importan, que su gente importa». Mateo tragó saliva, su mandíbula tembló apenas, y Derek lo notó. «Oh, ¿te duele?», rió, acercándose otra vez. «¿Vas a llorar? ¿Vas a llamar a tu mamá? ¿O a tu papá?». La palabra «papá» salió como un anzuelo. Mateo levantó los ojos por primera vez, no con rabia, con algo más peligroso, una calma extraña, como si por dentro ya supiera que algo estaba por cambiar. Derek lo vio y, sin razón, se enfureció, porque la calma de un oprimido es lo único que un abusador no soporta. Le dio otra bofetada, y otra, golpes rápidos, humillantes, acompañados de risas y comentarios venenosos. Así aprenden, así se les quita lo valiente. Las respiraciones se volvieron cortas. Una mujer se llevó la mano a la boca. Un hombre miró al suelo, como si el suelo pudiera esconderlo de su propia cobardía. Y en medio de todo, Mateo seguía sentado, respirando, resistiendo, hasta que, desde algún lugar, se oyó una voz firme. No gritó, no pidió, ordenó: «¡Deténgase, ahora!». La risa del oficial se congeló como si alguien hubiera apagado la luz del lugar. Y cuando Derek giró la cabeza hacia la entrada, su sonrisa empezó a desmoronarse, porque allí estaba Gabriel Rivas. Y no era solo un padre, era la clase de hombre que hace que hasta los abusadores traguen saliva sin querer. El silencio se volvió tan denso que hasta las respiraciones parecían culpables. Derek retrocedió medio paso, como si su propia voz acabara de traicionarlo. Y aún así, quiso recuperar el control con una carcajada falsa, esa que usan los hombres que necesitan público para sentirse invencibles. «¿Y tú quién eres?», escupió, mirando a Gabriel como si fuera otro objeto que podía empujar. Mateo no se movió, pero sus ojos, por primera vez, buscaron a su padre con una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque Gabriel había llegado, y miedo porque sabía que Derek no soportaba ser desafiado. Gabriel avanzó despacio, sin prisa, como si cada paso midiera el peso de lo que estaba ocurriendo. No levantó la voz, no hizo teatro, solo miró a su hijo, y ese gesto bastó para que muchos entendieran algo que no podían explicar. La humillación no había roto a Mateo, lo había templado. «Señor oficial», dijo Gabriel, con una calma que cortaba más que un grito, «usted acaba de agredir a un ciudadano frente a testigos». Derek se burló, girando hacia los demás. «¿Testigos?», señaló con desdén. «¿Estos? Nadie vio nada, nadie hace nada, porque saben quién manda». Al fondo, alguien apretó los puños. Otra persona dio un paso y se detuvo. La vergüenza era un muro. Derek lo sabía y lo disfrutaba. Gabriel, en cambio, miró alrededor como quien enciende una chispa.
Si nadie habla, la violencia se vuelve costumbre, dijo. Y cuando la costumbre se instala, le roba el futuro a nuestros hijos. Esa frase cayó pesada. Derek frunció el ceño. No entendía por qué esas palabras dolían más que un golpe. Intentó devolver la humillación con otra. ¿Nuestros? Rió. Tú no eres de aquí. Tu gente solo viene a exigir. Mateo tragó saliva. Un latido le golpeó las sienes. Derek alzó la mano de nuevo, buscando repetir el show. Pero Gabriel levantó un dedo, sin tocarlo, sin amenazar, solo marcando un límite invisible. Una vez más, susurró Gabriel. Y todo lo que usted cree controlar se le va a deshacer en las manos. Derek parpadeó. Por primera vez, dudó. Y ese segundo de duda encendió murmullos. Teléfonos alzándose, miradas que despertaban, como si el miedo empezara a perder terreno. Un niño preguntó en voz baja si eso era justicia, y su madre no supo qué responder. Derek lo notó y se enfureció. La burla ya no sonaba segura. Gabriel inclinó apenas la cabeza, como escuchando algo que nadie más oía. Entonces dijo un nombre, en clave, y un teléfono vibró en algún bolsillo, justo detrás. El teléfono vibró una segunda vez, insistente, como un corazón nervioso bajo una camisa. Un agente de seguridad, uno de esos que siempre miran hacia otro lado, bajó la vista, pálido, y dio un paso hacia atrás sin querer. Derek lo vio y su mandíbula se tensó. ¿Qué demonios es eso?, gruñó, intentando sonar grande, pero la voz le salió quebrada. Gabriel no apartó la mirada del oficial. Sus palabras fueron suaves, casi un rezo, pero cada sílaba tenía filo. Una llamada que usted no puede cortar. Derek soltó una risa corta, forzada. ¿Me estás amenazando? No. Gabriel negó despacio. Le estoy recordando que hay reglas, aunque usted actúe como si no existieran. Mateo seguía sentado, pero algo en el ambiente cambió. Ya no era un chico aislado. Era el centro de una tensión que por fin tenía testigos despiertos. Varias manos se levantaron con teléfonos. Una mujer murmuró, «Grábalo, grábalo todo». Un hombre, que había guardado silencio por miedo, tragó fuerte y susurró, «Esto se acabó». Derek se giró hacia ellos como una fiera acorralada. «Bajen eso», ordenó. «Nadie graba nada. Aquí mando yo». Y para demostrarlo, se acercó a Mateo otra vez, con esa furia que solo aparece cuando el abusador siente que pierde el escenario. Le agarró del brazo con violencia, como si fuera una cosa. Mateo se estremeció, pero no soltó un solo quejido. Su silencio era un espejo, reflejaba la miseria del otro. «Mírame cuando te hablo», escupió Derek. «No te enseñaron modales en tu...». No terminó la frase, porque Gabriel avanzó un paso más. No corrió, no empujó, no golpeó. Solo se colocó entre Derek y su hijo con una precisión que parecía entrenada en 1000 tormentas. «Suéltele el brazo», dijo. Derek apretó más, por orgullo, por costumbre. ¿Y si no? Entonces Gabriel, sin elevar el tono, soltó la frase que partió el aire en dos. «¿Entonces lo haré yo? Y usted no va a poder explicar por qué». Un murmullo eléctrico recorrió el lugar. Derek miró alrededor buscando aliados, pero encontró algo peor. Miradas que ya no le pertenecían. Una voz femenina, temblorosa pero firme, se atrevió al fin. Lo golpeó varias veces. Todos lo vimos. Otra voz se sumó como una chispa que prende otra chispa. Se estaba burlando de nosotros, de los latinos. Derek abrió la boca para callarlos, pero el sonido de un tercer teléfono vibrando, distinto, más fuerte, lo interrumpió. Esta vez, alguien contestó, y una voz al otro lado, fría como metal, preguntó con claridad, ¿el oficial Holloway está presente? Derek palideció. Gabriel no sonrió, pero sus ojos tenían una certeza que asustaba. «Sí», respondió Gabriel, mirando fijo al agresor, y está a punto de cometer el peor error de su vida. Derek soltó el brazo de Mateo, pero no por compasión. Lo soltó porque la seguridad del «yo mando» acababa de resquebrajarse, y en ese resquebrajamiento por primera vez apareció el miedo. Y justo cuando intentó recuperar el control con una última burla, la puerta volvió a abrirse, y entraron dos figuras que no venían a aplaudirle el show. Las dos figuras avanzaron con pasos firmes, sin mirar a nadie, como si el lugar entero fuera un punto en un mapa y ellos ya supieran exactamente dónde debían pararse. El rumor se apagó otra vez, pero ahora no era miedo, era expectación. Derek intentó recomponer su postura,
enderezando los hombros, alzando la barbilla, buscando el traje invisible de autoridad que siempre lo protegía. ¿Quiénes son ustedes?, soltó, con esa voz que pretendía ser orden. Uno de los recién llegados, Héctor Salazar, mostró una identificación sin prisa. El otro, Liam Mercer, ni siquiera hizo el gesto. Solo observó a Derek como se observa a alguien que ya se delató solo. «Estamos aquí por una denuncia en curso», dijo Héctor, «y por una posible agresión en presencia de testigos». Derek soltó una risa rápida, nerviosa. «¿Denuncia? ¿De quién? ¿De este chico?», señaló a Mateo. «Por favor, es un...». Gabriel lo cortó con una frase simple. «Mi hijo se llama Mateo». Esa corrección, tan pequeña, cayó como una bofetada simbólica, porque Derek no lo había llamado por su nombre ni una sola vez. Lo había reducido a una etiqueta, a un chiste, a un trofeo de humillación. Héctor miró a Mateo. «¿Estás bien?». Mateo tragó saliva. La garganta le ardía por la rabia contenida, pero habló con un hilo de voz que, precisamente por ser pequeño, sonó gigante. «No, pero estoy aquí». Liam clavó la mirada en Derek. «¿Por qué está tocando al joven?». Derek abrió los brazos, teatral. «Disciplina, orden. Ustedes saben cómo es con esta gente. Si no les marcas el límite, se creen dueños del lugar». Un murmullo indignado se levantó. Esta vez no se apagó, se multiplicó. Una mujer dijo: «Lo escucharon». Un hombre soltó: «Eso es racismo». Otra persona, desde una fila, temblando, se atrevió: «No nos trate así». Derek se giró, furioso. «¡Cállense!», rugió. «Aquí mando yo». Y para demostrar que seguía mandando, se acercó a Mateo otra vez, invadiéndolo con su sombra, buscando aplastarlo. «¿Vas a llorar ahora, latino?», se burló. «¿Te crees valiente porque vino tu papá?». Gabriel respiró hondo, como si contuviera un volcán. Se inclinó apenas hacia Mateo y, por un segundo, su voz cambió. Dejó de ser la calma del control y se volvió la ternura del padre. «Hijo, mírame». Mateo levantó los ojos y la gente lo vio. No era un caso, era un muchacho sosteniéndose para no caer. Un joven cargando una historia que muchos conocían en silencio. Gabriel enderezó la espalda. Su mirada volvió a Derek, y entonces soltó el dato que nadie esperaba escuchar ahí, dicho sin alarde, como quien dice la hora. «Mi nombre es Gabriel Rivas, y durante años serví en operaciones especiales de la Marina». Un golpe de aire recorrió el lugar. Alguien susurró: «¿Navy SEAL?», como si pronunciara una palabra prohibida. Derek tragó saliva y fingió que no le importaba, pero su risa salió más pequeña, más hueca. «¿Y qué?», escupió. «Aquí eso no vale». Liam se acercó un paso. «Puede que no valga», dijo, «pero lo que sí vale es la grabación que acaba de empezar a circular». Derek parpadeó. «¿Qué grabación?». Héctor levantó un teléfono. En la pantalla, Derek se veía a sí mismo golpeando, burlándose, diciendo «esta gente». Y los segundos seguían corriendo, uno tras otro, implacables. Derek se quedó quieto, como si el mundo le hubiera quitado el suelo bajo los pies. Y justo entonces, desde el fondo, alguien gritó: «¡Ya lo subieron! ¡Ya está en todas partes!». La frase «ya está en todas partes» cayó como una sentencia invisible. Derek abrió la boca, pero no le salió nada. Sus ojos se clavaron en la pantalla del teléfono como si quisiera atravesarla, arrancar el video de la realidad, borrar con la mirada lo que ya no podía desmentir. Y lo peor no era verse golpeando, era escucharse riendo, escucharse despreciando, escucharse diciendo «esta gente», con un orgullo enfermo. Eso está fuera de contexto. Balbuceó al fin, buscando aire. Fue una provocación. Mateo soltó una exhalación lenta, no de alivio, de cansancio, como si hubiera cargado ese fuera de contexto toda la vida. Héctor guardó el teléfono, pero la verdad ya se había quedado flotando. «El contexto es claro», dijo. «Hay agresión, hay insultos, hay testigos y hay registro». Derek intentó recuperar el escenario con un rugido. «Yo soy la ley». Y esa frase, pronunciada con arrogancia, encendió algo que llevaba años dormido en la gente. Un hombre alzó la voz, temblando de rabia. «No, usted no es la ley. Usted es un abuso con placa». Otra persona se sumó, más fuerte. «Basta de tratarnos como si no valiéramos».
Los murmullos se transformaron en una ola que no golpeaba con puños, sino con palabras, con memoria, con dignidad. Derek giró sobre sí mismo buscando un aliado entre los suyos, y no encontró respaldo. Encontró miradas tensas, manos quietas, rostros que evitaban el suyo. Incluso quienes antes se reían por compromiso, ahora estaban en silencio, como si la risa les pesara en la garganta. Gabriel no celebró, no humilló, no devolvió golpe por golpe. Solo se acercó a Mateo y le apoyó una mano en el hombro, firme, como ancla. «Hijo», dijo en voz baja, «no estás solo». Mateo asintió apenas. La garganta le tembló, pero sostuvo la mirada. Y esa simple escena, un padre sosteniendo a su hijo frente a un agresor, cambió el aire del lugar, porque el miedo, cuando ve compañía, se hace pequeño. Derek lo notó, y como todos los abusadores cuando pierden control, buscó la salida más sucia, convertir la verdad en amenaza. «¿Creen que esto me va a destruir?», soltó señalando a Mateo. Tú y tu papá van a lamentarlo. Tengo contactos, Liam lo interrumpió con voz fría. «Cualquier intento de intimidación quedará registrado también». Derek tragó saliva. Se le notaba en la forma de respirar. Ya no estaba dominando, estaba sobreviviendo. De pronto, otro teléfono sonó. Un tono distinto, más oficial. Héctor miró la pantalla y frunció el ceño. «Es la división interna», murmuró. El nombre de esa unidad corrió como un relámpago entre los presentes. Algunas manos se taparon la boca, otras se aferraron a los teléfonos con más fuerza, como si fueran escudos. Derek retrocedió un paso. «No es necesario», dijo rápido. «Esto se puede arreglar aquí, entre nosotros». Gabriel lo miró sin pestañear. «Eso es exactamente lo que usted siempre ha creído», respondió. «Que todo se arregla entre ustedes». Héctor contestó la llamada. Escuchó unos segundos. Su rostro cambió, serio. Luego colgó. «Vienen en camino», anunció. El murmullo se convirtió en un silencio tenso, como una cuerda a punto de romperse. Derek apretó los puños, miró la puerta, miró a Mateo, y entonces, en un susurro que casi nadie oyó, soltó una última amenaza. «Esto no termina hoy». Mateo levantó la cabeza, y por primera vez su voz salió clara, sin temblor. «No, hoy empieza». La frase de Mateo no fue un grito, fue una llave, y algo, en la gente, se abrió por dentro. Derek lo sintió como se siente cuando la manada deja de temerte. No con ruido, sino con una calma peligrosa. Intentó reír, pero su garganta ya no obedecía. Sus ojos iban de un teléfono a otro, buscando el botón que apagara el mundo. «¿Hoy empieza?», murmuró con desprecio. «Tú no empiezas nada. Tú eres nadie». Y en cuanto dijo «nadie», varias voces respondieron al mismo tiempo, sin ponerse de acuerdo, como si el corazón colectivo hablara solo. «¡Es alguien! ¡Tiene nombre! ¡Es un joven!». Derek apretó la mandíbula. La burla ya no le daba poder, así que cambió de arma, la intimidación. Se inclinó hacia Mateo, invadiendo otra vez el espacio con su sombra de autoridad, y habló bajo, para que sonara más venenoso. «¿Sabes cuántas veces he visto caer a gente como tú?», susurró. «Un video, una queja, y luego nada. Porque al final, los de tu lado siempre se cansan, siempre se callan». Gabriel dio un paso hacia adelante, pero Mateo levantó una mano, mínimo gesto, como diciendo, «déjame». Y esa decisión sorprendió a todos, porque el golpeador estaba acostumbrado a que la víctima se encogiera, no a que eligiera hablar. Mateo miró a Derek, sin odio visible, pero con una firmeza que no se podía negociar. «No me voy a cansar», dijo. «Me cansé de callarme». El silencio fue inmediato. No un silencio de miedo, un silencio de atención, de esos que aparecen cuando alguien, por fin, dice lo que todos han guardado. Derek abrió la boca para responder con una humillación más, pero Héctor levantó su mano. «Oficial Holloway», dijo con tono oficial, «le ordeno que se retire y permanezca en silencio. Ahora». Derek soltó una carcajada breve. «¿Me ordenas?», se burló. «Tú no tienes...». Liam lo interrumpió, sin subir la voz, pero con una contundencia que no dejaba espacio. La orden ya fue emitida. Su reacción también será registrada. Y fue ahí cuando Derek cometió su error. Creyó que todavía podía ganar con violencia. Dio un paso brusco hacia Mateo, como si fuera a imponer su final,
a la fuerza. Pero antes de que pudiera siquiera intentarlo, 2 personas del público se interpusieron con los teléfonos en alto. «Ni un golpe más», dijo una. Otra voz, quebrada pero valiente, añadió: «Si lo toca, lo verá todo el mundo». Derek se quedó congelado. Por primera vez, no era él contra uno, era él contra muchos. Y el muchos tenía memoria digital, tenía pruebas, tenía nombre. Gabriel, sin moverse, habló con un tono que no buscaba destruir a Derek, sino enterrarlo bajo su propia verdad. «Usted disfruta humillar porque cree que nadie lo va a mirar de frente», dijo, «pero hoy lo están mirando». Derek giró la cabeza hacia los presentes y vio algo que no había visto nunca. Ojos firmes, ojos cansados, ojos que habían decidido no bajar la vista otra vez. Entonces, desde la entrada, se oyó el sonido de pasos coordinados, no rápidos, precisos. Y una voz nueva, autoritaria, preguntó con frialdad: «¿Dónde está el oficial Derek Holloway?». Derek tragó saliva. Su orgullo intentó levantarse, pero sus piernas no reaccionaron igual. La nueva voz no pedía permiso, exigía presencia. Y cuando la figura que la pronunciaba apareció, el aire cambió como si alguien hubiera abierto una ventana en medio de una habitación envenenada. Era Capitana Evelyn Brooks. Su mirada recorrió el lugar con una rapidez quirúrgica. Teléfonos alzados, rostros tensos, Mateo sentado, Gabriel a su lado, Héctor y Liam firmes, y Derek, quieto, con la arrogancia desmoronándose por las grietas. «Aquí», dijo Derek, intentando sonar sólido. «Estoy aquí». Evelyn lo miró como se mira una evidencia. «Oficial Holloway, reciba esta orden. Queda separado de funciones de manera inmediata, a la espera de investigación». Su voz no tembló. «Y ahora, se aparta». Sin hablar, Derek parpadeó como si no entendiera el idioma. Su boca se movió sola. «Capitana, esto es un malentendido. Estos están exagerando. Usted sabe cómo son». La frase murió antes de nacer. Evelyn levantó la mano. «Ya lo vi», dijo, «y ya lo escuché». Derek se quedó helado. «¿Cómo?». Héctor habló con calma. «El video se envió directo al canal de revisión, y hay más de una grabación». Derek miró alrededor desesperado, como si buscara la cámara principal para destruirla. Pero no era una cámara, eran 20, 30, un mar de pantallas reflejándolo desde todos los ángulos. Evelyn se acercó un paso. «¿Golpeó al joven?», preguntó. Derek apretó los puños. Fue resistencia, ¿Se estaba qué? Evelyn lo cortó. ¿Siendo latino? ¿Estando sentado? La precisión de sus palabras le quitó el aire a Derek. Un murmullo de incredulidad recorrió a la gente. Mateo bajó la mirada un segundo, como si la humillación volviera a presionarle el pecho, hasta que sintió la mano de Gabriel sobre su hombro, sosteniéndolo. Evelyn giró hacia Mateo. «Mateo Rivas», dijo nombrándolo con respeto. «¿Necesitas asistencia médica?». Mateo tragó saliva. El orgullo quiso decir no, pero la verdad le pesó más. «Me duele», admitió, «pero lo que más duele no es el golpe». Evelyn asintió, como si entendiera algo más profundo. «Lo sé». Derek, al oír la compasión, explotó, porque para él, la compasión hacia los de abajo era una traición. «Esto es un circo», gritó. «Por un mocoso, por un...». Gabriel lo miró con una calma que asustaba, y entonces habló, despacio, como si cada palabra fuera un ladrillo en una pared. «Mi hijo no es un mocoso». Pausa. «Es el reflejo de una comunidad entera a la que usted ha aprendido a despreciar sin consecuencias». Evelyn respiró hondo y señaló la puerta. «Oficial Holloway, afuera, ahora». Derek se resistió un instante. Sus dedos temblaron, sus ojos buscaron a alguien que lo defendiera, y no encontró a nadie, ni siquiera en sí mismo. Cuando por fin dio el primer paso hacia la salida, la gente no aplaudió, no gritó, solo lo miró irse con un silencio que pesaba más que cualquier insulto. Y ese silencio le dijo todo. «Ya no te creemos, ya no te tememos». Pero justo antes de cruzar la puerta, Derek se giró y clavó los ojos en Mateo. Su voz salió baja, casi íntima, como veneno en gota. «Te vas a arrepentir». Mateo lo miró de vuelta, y por primera vez no hubo miedo en sus ojos. «No», dijo, «me voy a acordar». Y esa respuesta, simple, encendió algo en la sala, porque recordar era el comienzo de la justicia. Derek cruzó la puerta con la espalda rígida.
como si todavía quisiera fingir que se marchaba por decisión propia. Pero en cuanto desapareció, el ambiente dejó escapar un suspiro colectivo, como si el lugar entero hubiera aguantado la respiración durante años. Aún así, no hubo alivio completo, porque todos sabían algo. La violencia no siempre termina cuando el agresor se va. A veces, recién empieza a mostrar su daño. Mateo seguía sentado. Sus manos temblaban apenas, traicionando el esfuerzo que había hecho para mantenerse firme. Gabriel se inclinó hacia él, sin prisa, y habló en voz baja, como si protegiera ese instante del ruido del mundo. «Respira conmigo, hijo». Mateo lo hizo. 1, 2, 3. Y en cada exhalación parecía soltar una capa de miedo antiguo. Evelyn dio una orden breve. Un paramédico se acercó. Héctor y Liam se quedaron cerca, como testigos que no permitirían que la historia cambiara de forma después. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer del público, Rosa Méndez, se levantó despacio y caminó hacia Mateo. Su rostro estaba tenso, como si cada paso fuera una batalla interna. Se detuvo a una distancia respetuosa y con la voz quebrada dijo: Yo he visto esto antes. Evelyn la miró con atención. ¿Usted también fue agredida? Rosa negó tragando saliva. No, pero mi hermano sí, y mi vecino, y mi esposo. Las palabras se le apilaron como piedras. Siempre el mismo tipo de broma, siempre la misma risa. Y siempre nos callábamos porque nadie quería problemas. Mateo levantó la vista. La escuchó como quien escucha su propio pasado en otra boca. Entonces un hombre mayor se levantó también, Julio Cárdenas, y alzó el teléfono. Yo grabé desde el principio, dijo. No solo lo golpeó, se burló de todos nosotros. Lo hizo para humillar, para quedar bien. Un murmullo se convirtió en cadena. Yo también grabé. Yo escuché lo que dijo. Yo vi cómo lo empujó. Evelyn levantó la mano, imponiendo orden. Necesito nombres y declaraciones, dijo. Hoy, la palabra hoy sonó distinta, como una puerta que se abre sin pedir perdón. Gabriel observó a esa gente acercándose, uno por uno, como si una valentía nueva les creciera en la garganta. Y por primera vez, Mateo entendió que lo que le habían hecho no solo era un ataque a él, era una herida colectiva. «Papá», susurró Mateo sin apartar la vista de los testigos. ¿Por qué tuve que pasar por esto? Gabriel apretó suavemente su hombro. Porque a veces, dijo, la oscuridad se muestra cuando siente que nadie la va a señalar. Y hoy la estamos señalando. Mateo cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, su voz salió más firme. Entonces no me voy a esconder. Evelyn miró a Gabriel, como si midiera quién era, no por lo que decía, sino por cómo sostenía a su hijo. «Señor Rivas», preguntó, «¿por qué está aquí tan rápido?» Gabriel dudó medio segundo, y ese medio segundo fue extraño, como si la respuesta tuviera un peso que no había compartido todavía. «Porque», empezó, «yo sabía que este día podía llegar». Héctor frunció el ceño. ¿Cómo que lo sabía? Gabriel respiró hondo, y su mirada se endureció, como si volviera de golpe a un lugar lejano. «Porque hace semanas alguien me advirtió sobre Holloway». El murmullo regresó, pero esta vez cargado de intriga, y Mateo lo sintió. Algo más grande se estaba tejiendo detrás de todo. La frase «alguien me advirtió» dejó una grieta abierta en el aire. Rosa se quedó quieta. Julio bajó el teléfono lentamente, y hasta el paramédico pareció olvidar por un segundo su protocolo. Evelyn se acercó un poco más, con la mirada afilada. «¿Quién lo advirtió?», preguntó. Gabriel miró a Mateo primero, como pidiendo permiso con los ojos. Mateo asintió, casi imperceptible. Ya no quería secretos, ya no quería sombras. «Se llamaba Noah Caldwell», dijo Gabriel. «Un excompañero, un hombre que aprendió tarde lo que significa quedarse callado». El nombre no le dijo nada a la mayoría, pero la manera en que Gabriel lo pronunció hizo que todos entendieran. Era alguien real, con una historia pesada. Héctor tomó nota. ¿Qué le dijo exactamente? Gabriel cerró la mandíbula, y cuando habló, su voz bajó, como si cada palabra tuviera que atravesar un recuerdo áspero. Me dijo que Holloway tenía un patrón, que se crecía cuando estaba rodeado de silencio, que elegía a quien pensaba que nadie iba a defender, y lo convertía en un show. Mateo sintió un escalofrío, porque eso era exactamente lo que había ocurrido. «¿Y por qué no se reportó antes?», preguntó Evelyn, directa.
Gabriel sostuvo la mirada, porque Noah intentó hacerlo. Pausa. Y lo castigaron por intentarlo. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Varias personas se miraron entre sí, como si de pronto el problema tuviera raíces más profundas que un solo hombre. ¿Lo castigaron?, repitió Rosa indignada. Gabriel asintió lentamente. Lo aislaron, le cerraron puertas, le hicieron la vida imposible, le dijeron que no generara problemas, y un día desapareció del sistema como si nunca hubiera existido. Evelyn apretó la mandíbula, molesta. No con Gabriel, con la idea. ¿Usted cree que alguien lo está protegiendo? Gabriel no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta por donde Derek se había ido. Luego miró los teléfonos alzados, las manos temblorosas, los ojos abiertos. No creo, dijo al fin. Sé. El murmullo volvió a levantarse, más tenso. Mateo, por primera vez, se atrevió a preguntar con voz clara. ¿Quién? Gabriel se inclinó un poco hacia él. Hay gente que necesita que hombres como Derek sigan haciendo el trabajo sucio, dijo, porque mientras todos miran al agresor, no miran a quienes le abren el camino. Héctor chasqueó la lengua. Eso es grave. Lo es, respondió Gabriel. Por eso vine preparado. Evelyn frunció el ceño. ¿Preparado cómo? Gabriel metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño, plano, envuelto con cuidado. Lo sostuvo sin levantarlo demasiado, como si no quisiera provocar una estampida, pero lo suficiente para que todos vieran que no era una simple idea. Era algo concreto. Aquí, dijo, hay un historial. Mateo lo miró, confundido. ¿Qué es eso? Gabriel lo miró con una ternura breve y un dolor viejo. La razón por la que eres un héroe para tu gente no es porque aguantes golpes, hijo, susurró. Es porque hoy, sin querer, abriste una puerta que nadie más se atrevía a abrir. Evelyn extendió la mano. Démelo. Gabriel se lo entregó. Evelyn lo observó unos segundos. Leyó algo, y su rostro cambió, como si acabara de ver un mapa de algo mucho más grande. Esto, murmuró, esto no es solo un caso. Y en ese instante, desde afuera, se oyó un grito lejano, un forcejeo, y luego la voz de Derek, alterada, gritando el nombre de alguien con desesperación. ¡Llamen a! El resto se perdió en el ruido, pero el mensaje era claro. Derek no se iba a quedar quieto. El grito de Derek se apagó detrás de la puerta, pero dejó una estela, la certeza de que estaba intentando activar su red de protección. Evelyn levantó la vista de inmediato, como quien reconoce el sonido de un incendio antes de ver el humo. Héctor, Liam, ordenó. Aseguren la entrada. Nadie sale sin quedar registrado. Liam asintió y se movió con rapidez contenida. Héctor, mientras tanto, se acercó a Evelyn para ver el documento. Ella lo sostuvo en un ángulo que evitaba que el público lo leyera por completo. Pero bastó ver su expresión para que todos entendieran. Aquello tenía nombres, fechas y un patrón. Mateo tragó saliva. «Papá, ¿qué hay ahí?» Gabriel lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «¿Pruebas de que esto no te pasó? Porque sí». Pausa. «Y de que no eres el primero». Rosa soltó un suspiro tembloroso. «¿Cuántos?» Gabriel no contestó con un número. Contestó con una realidad, lo suficientes como para que la vergüenza haya durado demasiado. Evelyn habló sin apartar la vista del archivo. «Aquí aparecen reportes internos, que fueron archivados, firmas, que se repiten, y un nombre que no debería repetirse tanto». Héctor frunció el ceño. «¿Quién?» Evelyn lo dijo con frialdad. «Comandante Raymond Pike». Ese nombre provocó un cambio inmediato en el ambiente. Algunas personas se tensaron como si hubieran oído un fantasma. Otros, sin saber por qué, sintieron un miedo antiguo en el estómago. Mateo miró a Gabriel, desconcertado. «¿Pike? ¿Qué tiene que ver?» Gabriel respiró hondo. «Es el hombre que convierte quejas en silencio», dijo. «El que hace que todo desaparezca». Noah me lo dijo. Antes de que lo callaran, Rosa apretó los puños. «¿Y cómo sabemos que esto no va a desaparecer también?» La pregunta fue como una piedra lanzada al centro, porque todos, en el fondo, la tenían. Evelyn sostuvo la mirada de Rosa y respondió con una sola palabra, dura y clara, «porque ya no está en sus manos». Señaló los teléfonos alzados. «Está en las de ustedes». Un murmullo de determinación recorrió el lugar. Julio levantó el móvil otra vez. «Yo no lo borro», dijo, «pase lo que pase». «Yo tampoco», respondió otra voz. «Ni yo». Mateo sintió que algo se le aflojaba en el pecho. No era felicidad,
Era compañía. Y por primera vez, la idea de pueblo latino dejó de ser un concepto grande y abstracto. Era la gente real que, por fin, estaba hablando. De pronto, un sonido de pasos rápidos afuera, voces cruzadas, una orden seca, y luego, el eco de Derek otra vez, ahora más desesperado. «No saben con quién se están metiendo». Gabriel levantó la mirada hacia la puerta. «Sí lo sabemos», susurró. «¿Evelyn?» Apretó el documento con firmeza. «Mateo Rivas», dijo. «Necesito que declares formalmente. Hoy, aquí. Y necesito que mires a todos y cuentes lo que pasó, palabra por palabra». Mateo sintió un nudo en la garganta. Contarlo significaba revivirlo, exponerse, darle al dolor un micrófono. Pero cuando miró a su padre, vio algo que le dio fuerza. No era solo protección, era fe. Mateo asintió. «Lo haré». En ese instante, la puerta se abrió de golpe otra vez, y un hombre entró, cortando el aire con su sola presencia verbal. ¿Quién está armando este espectáculo? Evelyn giró la cabeza lentamente, y Gabriel, sin mover un músculo, murmuró el nombre como si estuviera confirmando una amenaza anunciada. Raymond Pike. El nombre cayó como una losa. Raymond Pike avanzó 2 pasos sin pedir permiso, mirando alrededor con una sonrisa que no era amable, era estratégica. Esa clase de sonrisa que intenta convertir el miedo en rutina. «Capitana Brooks», dijo, como si el lugar le perteneciera. «Me informaron que hay alboroto por un incidente menor». Evelyn no se movió. «Incidente menor es perder un formulario», respondió. «Esto es agresión, insultos y abuso de autoridad, y está grabado». Pike soltó una risa breve, casi aburrida. «Los videos se editan, las masas exageran. Ya sabes cómo funciona». Su mirada pasó por Mateo como si fuera un objeto administrativo. «Podemos resolverlo sin dramatismos». Mateo sintió el impulso de encogerse, pero Gabriel habló antes, con una serenidad que no pedía permiso. «Eso mismo es lo que se ha dicho cada vez», dijo, «sin dramatismos». Y luego, silencio. Pike se giró hacia Gabriel, medándolo como se mide una amenaza incómoda. «¿Y usted es?» «Gabriel Rivas», respondió, padre del joven al que su oficial golpeó. Pike ladeó la cabeza fingiendo cortesía. «Entiendo su preocupación, pero esto es un asunto interno. Usted no debería...» «Mi hijo no es interno», lo cortó Gabriel. «Es humano». El murmullo del público volvió a levantarse. Pike lo notó y levantó una mano, como un director ordenando quietud. «Basta de show», dijo. «Aquí hay procedimientos. Entreguen esos teléfonos». Ahora, un silencio duro. Nadie obedeció. Julio alzó el móvil más alto. «No», dijo, simple, como si esa palabra hubiera tardado años en salir. Rosa lo imitó. «No». Otra voz. «No». Pike apretó los dientes. La máscara de calma empezó a agrietarse. «Están interfiriendo», advirtió. «Pueden meterse en problemas». Evelyn dio un paso al frente, firme. «No están interfiriendo, están registrando. Y yo lo autorizo». Pike la miró con frialdad. «¿Lo autorizas? ¿Tú?» La forma en que pronunció «tú» fue un recordatorio de jerarquía, una amenaza disfrazada. Evelyn sostuvo la mirada. «¿Sí? ¿Yo?» Entonces Pike cambió de táctica. Se acercó a Héctor y extendió la mano hacia el documento. «Dame eso». Héctor dudó, pero Evelyn habló. «Ese material se resguarda como evidencia. No lo toca». Pike sonrió otra vez, pero ya no había humor. Había cálculo. «¿Evidencia?», repitió. ¿De qué? ¿De reportes archivados? Eso puede significar muchas cosas. Puede significar errores. Puede significar que alguien...» Miró a Mateo. «Quiere atención». Mateo sintió la sangre subirle al rostro. Gabriel, en cambio, no perdió el control. Hizo algo inesperado. Miró al público y habló para todos. «¿Atención?», dijo. «La atención la pidió la violencia cuando golpeó a mi hijo frente a ustedes». Las palabras prendieron. Pike vio que el discurso estaba perdiendo terreno, así que apuntó al punto débil, el miedo. «Señor Rivas», dijo con voz baja, «usted cree que puede ganar porque tiene un pasado heroico. Pero aquí, las puertas se abren y se cierran con una sola firma. Y yo firmo». Gabriel dio un paso mínimo, lo suficiente para que Pike entendiera que no iba a retroceder. «Usted firma papeles», respondió. «Mi gente firma historias. Y hoy,
La historia se está escribiendo sin usted. Pike se quedó quieto un segundo. Luego habló, más serio, más peligroso. Entonces haré una llamada, y cuando termine, no quedará nadie aquí que se atreva a pronunciar mi nombre. Evelyn abrió la boca para responder, pero en ese instante el teléfono de Pike vibró primero, como si el mundo se le adelantara. Él miró la pantalla, y su rostro cambió. No, susurró. Esto no... Nadie sabía quién lo estaba llamando, pero todos sintieron lo mismo. Por primera vez, Pike estaba perdiendo el control. Pike se quedó mirando la pantalla como si hubiera visto un nombre imposible. El color se le fue del rostro, y durante un segundo, su postura de dueño del mundo se encogió. Apenas, pero fue suficiente, porque el poder, cuando titubea, se vuelve visible. Evelyn entrecerró los ojos. «Conteste», dijo. «Ponga el altavoz». Pike apretó el teléfono con fuerza. «No tienes autoridad para...» Gabriel habló con la misma calma de siempre, pero esta vez con un filo nuevo. «Si no contesta, todos van a estar y asumir que oculta algo. Si contesta, quizá todavía le quede una salida digna». La palabra digna le dolió. Pike tragó saliva y, como quien se arranca una espina, deslizó el dedo y atendió. «¿Sí?», dijo intentando sonar firme. La voz al otro lado fue corta, seca, indiscutible. «Comandante Pike, habla la Oficina de Asuntos Internos. Está bajo investigación en este momento». El lugar entero quedó congelado. Pike abrió la boca, pero no le salió el aire. Esto debe ser un error», balbuceó. No es un error», continuó la voz. «Tenemos material audiovisual, reportes vinculados a su firma y declaraciones que ya están entrando. Se le ordena no intervenir, no retirar evidencia, no dar órdenes a subordinados. ¿Entendido?». Pike miró a Evelyn como si quisiera atravesarla con los ojos. Evelyn no parpadeó. «Entendido», murmuró Pike, vencido. «Bien». La voz bajó aún más. «Y una cosa más. El caso de hoy está siendo observado por instancias federales. No intente arreglarlo». La llamada terminó. Durante un segundo, nadie se movió, nadie respiró. Era como si el lugar hubiera sido obligado a aceptar una verdad que siempre estuvo ahí. El gigante no era invencible, solo estaba acostumbrado a que nadie lo mirara. Pike bajó el teléfono lentamente. Su rostro se endureció otra vez, pero ya era tarde. Sus ojos mostraban otra cosa, miedo. Esto es una cacería», escupió. Rosa dio un paso al frente, temblando, pero firme. «No, esto es consecuencia». Julio levantó el móvil, y su voz retumbó más de lo que él mismo esperaba. «Consecuencia». Varias personas repitieron la palabra como un coro espontáneo, como si al decirla rompieran un hechizo. Pike intentó hablar, pero se ahogó en su propia rabia. Miró a Mateo con desprecio, buscando el punto débil, la grieta para culparlo. Tú provocaste esto». Mateo lo miró sin bajar la vista. «Yo solo existí», respondió. «Ustedes fueron los que lo convirtieron en un problema». Evelyn dio un paso y señaló la puerta, ahora con una autoridad que no podía discutirse. «Comandante Pike, fuera. Su presencia aquí puede considerarse obstrucción». Pike se quedó quieto un segundo, como si todavía quisiera pelear por el aire. Luego dio media vuelta, pero antes de irse, dejó caer una amenaza con voz baja, venenosa. «No saben lo que acaban de despertar». Gabriel lo observó salir, sin orgullo, sin burla, solo con una certeza grave. «Sí lo sabemos», dijo. «Despertamos a la verdad». Y en ese momento, cuando el monstruo de traje había cruzado la puerta, Mateo sintió que algo dentro de él se rompía. Pero no era su fuerza, era su silencio. Evelyn se giró hacia todos, firme. «Ahora empezamos formalmente. Declaraciones, evidencias, nombres». Mateo respiró hondo, miró al público, miró a su padre, y cuando habló, su voz ya no era la de una víctima sentada, era la de alguien que, por fin, iba a recuperar su historia. «Me llamo Mateo, y esto fue lo que me hicieron». Mateo respiró como quien se prepara para cruzar fuego, y empezó despacio, con precisión, sin adornos. Cada palabra era un escalón que lo sacaba del miedo. «Estaba sentado», dijo. No estaba gritando, no estaba peleando, solo estaba sentado. Varias cabezas asintieron, porque todos habían visto lo mismo. Entonces el oficial Holloway se acercó y me pegó. Mateo apretó los dientes. Me pegó otra vez, y otra,
y mientras lo hacía, se reía. El silencio se hizo pesado. Rosa se secó una lágrima con rabia. ¿Qué decía?, preguntó Evelyn. Mateo tragó saliva. Decía que así se educa a los latinitos. Decía que siempre nos hacemos las víctimas. Decía... La voz se le quebró un segundo, pero siguió. ¿Qué? Mi gente, no importa. Julio bajó la mirada. Un hombre joven cerró los puños. Nadie lo interrumpió. Nadie quería perder una sílaba. Gabriel miraba a su hijo sin pestañear. No por vigilancia, sino por respeto. Evelyn señaló a Héctor. Registre todo. Textual. Héctor asentía, anotando, pero también escuchando como persona, no solo como agente. Mateo continuó. Y mientras hablaba, la escena empezaba a ordenarse como un rompecabezas inevitable. No era una explosión de emociones, era lógica. Y la lógica, dicha con dolor, era incontestable. Luego intentó que nadie grabara, gritó que él mandaba, que nadie había visto nada. Mateo levantó la vista, pero sí vieron, todos vieron. Evelyn miró al público. ¿Quién confirma? Manos se levantaron, una tras otra, no solo 2 o 3, muchas. Demasiadas como para que alguien dijera exageración. Yo confirmo, dijo Rosa. Yo confirmo, dijo Julio. Yo también, dijeron otros. Mateo asintió, como si esa confirmación le quitara una piedra del pecho. Y cuando mi papá llegó, Mateo miró a Gabriel un segundo. Él se puso peor, porque quería demostrar que podía hacer lo que quisiera. Evelyn frunció el ceño. ¿Peor cómo? Mateo bajó la voz. Me agarró del brazo fuerte. Me apretó y me dijo que un video no cambia nada, que al final los de mi lado se cansan y se callan. Esa frase produjo un murmullo de ira, porque era verdad, porque era un sistema. Gabriel habló entonces, no para quitarle el foco a Mateo, sino para añadir una pieza que encajaba con el mismo patrón. Eso es exactamente lo que Noah me advirtió, dijo, que el arma principal no eran los golpes, era la certeza de impunidad. Evelyn asintió. Luego levantó el documento otra vez y lo mostró solo lo suficiente para que se viera que había páginas, sellos, firmas repetidas. Esto contiene reportes antiguos vinculados al oficial Holloway, dijo. Y contiene algo más. Héctor la miró. ¿Qué? Evelyn tomó aire. Contradicciones. La palabra contradicciones se clavó en el aire como una punta, porque una contradicción, cuando se muestra, derrumba una mentira sin necesidad de gritar. Evelyn levantó un dedo, enumerando. Primero, en reportes previos, el oficial declara resistencia física en incidentes donde hay testigos que aseguran lo contrario. Miró a Mateo. Hoy ocurrió lo mismo. Estaba sentado. Mateo asintió. Segundo, en esos mismos reportes, siempre falta el mismo tipo de evidencia, o aparece extraviada. Evelyn miró a Héctor. Siempre. Héctor apretó la mandíbula. Tercero, Evelyn bajó la voz. Las firmas que archivan se repiten. Pike se repite. Y eso construye un patrón de encubrimiento. El público reaccionó con indignación, pero también con claridad. No era un caso, era un método. Mateo sintió un vértigo extraño. Dolor, sí, pero también poder. Porque por fin lo que pasó tenía nombre. Patrón, contradicción, encubrimiento. Y entonces Evelyn soltó la frase que convirtió la lógica en amenaza real para los culpables. Si esto es un patrón, entonces hoy no estamos investigando a un hombre, estamos desarmando una red. El silencio volvió, pero ahora con otra textura, expectativa de caída. La palabra red hizo que varios se miraran con una mezcla de miedo y esperanza, porque una red no se sostiene sola, se sostiene con manos invisibles. Y cuando se empieza a tirar de un hilo, todo puede venirse abajo. Evelyn ordenó que los testigos formaran una fila para declarar, uno por uno, sin interrupciones, sin arreglos. Y mientras la gente avanzaba, el lugar se transformaba. Ya no era un sitio de humillación, era un espacio donde el silencio estaba siendo reemplazado por voz. Julio fue el primero en acercarse. Su voz tembló al inicio, pero luego se enderezó. Yo vi cómo lo golpeó 3 veces, no una, 3, y se rió. Señaló con la barbilla hacia donde había estado Derek. Se rió como si fuera divertido. Rosa siguió. Yo escuché cuando dijo, así se educa a los latinitos. Se le quebró la voz. Y nadie se atrevía a decir nada, porque siempre pasa lo mismo. Si hablas,
Te buscan. Evelyn la miró con firmeza. Esta vez no. El paramédico revisó a Mateo con cuidado, sin hablar demasiado. Mateo apenas reaccionaba al dolor físico. El dolor real estaba en otra parte. Pero cuando el paramédico confirmó que debía hacerse una evaluación médica completa y documentada, Evelyn asintió como quien asegura un clavo antes de que alguien pueda sacar la tabla. Todo por escrito, ordenó. Todo con sello. Gabriel observaba, y en sus ojos había algo que muchos no entendían. No era solo rabia por su hijo, era una rabia antigua por una historia repetida. Héctor se acercó a Gabriel. «Ese archivo», dijo en voz baja. «¿De dónde salió realmente?» Gabriel lo miró un segundo, midiendo si era seguro. «De un lugar donde la gente guarda verdades para sobrevivir», respondió. Evelyn oyó la frase y giró. «Necesito la fuente, señor Rivas». Gabriel asintió despacio. «La fuente es Noah Caldwell, pero lo que él me dio llegó por partes». Pausa. Una de esas partes vino de alguien que estuvo del otro lado. Liam frunció el ceño. ¿Un oficial? Gabriel no respondió con nombres todavía. Miró a Mateo. Mateo lo notó y de pronto entendió algo. Su padre no solo había llegado a tiempo, había llegado con una estrategia. «Papá», susurró Mateo, «¿tú sabías que esto podía pasar? Porque ya te habían contado historias como la mía». Gabriel asintió y su voz se volvió grave. «Sí, y porque hay cosas que yo no pude permitir que te pasaran sin pelear». Evelyn dio un paso, más cerca. «Necesito saber si hay evidencia adicional, algo decisivo». Gabriel respiró hondo, y entonces, por primera vez, lo dijo sin rodeos. «Hay una grabación». El lugar entero se tensó. «¿De hoy?», preguntó Héctor. Gabriel negó. «De antes». Pausa. Una grabación donde se escucha a Holloway hablando, no solo como agresor, sino como pieza, pidiendo instrucciones, informando a alguien. Y ese alguien es Pike. Un escalofrío recorrió a varios. Rosa abrió los ojos. Julio apretó el teléfono como si se le hubiera vuelto más pesado. Evelyn se enderezó con el corazón acelerado. ¿Dónde está esa grabación? Gabriel miró a Mateo con una ternura dura, como si la respuesta fuera también una promesa. «En el lugar más seguro que conozco». Pausa. «Conmigo». Mateo lo miró, sorprendido. «¿La trajiste?» Gabriel asintió lentamente. «Sí, hijo». Evelyn extendió la mano. «Entonces entrégamela ahora». Gabriel metió la mano en el bolsillo, y justo cuando iba a sacar el dispositivo, un sonido agudo estalló desde afuera. Una alarma, un golpe metálico, gritos. Liam corrió hacia la puerta. «Alguien está intentando entrar». Evelyn se giró de golpe. «Cierren, ya». Gabriel se quedó quieto, el dispositivo aún oculto, mientras el ruido crecía. Y en ese caos repentino, una verdad se volvió inevitable. Si estaban intentando entrar, era porque alguien ya sabía que la grabación existía. El estruendo afuera se volvió más cercano, como una tormenta golpeando la misma puerta una y otra vez. Liam empujó la hoja con el hombro y la trabó. Héctor se colocó al lado sin armas en alto, pero con el cuerpo listo. Evelyn levantó la mano imponiendo orden con una sola mirada. «Nadie se mueve, nadie grita». Su voz fue una cuerda tensa. «Mantengan sus teléfonos grabando». El público obedeció como si esa instrucción fuera un salvavidas. Varias pantallas se alzaron al mismo tiempo, iluminando rostros pálidos. Un niño se aferró a la mano de su madre. Rosa murmuró una oración sin sonido. Mateo sintió el corazón golpeándole la caja torácica, pero Gabriel se inclinó hacia él, firme. «Escúchame, hijo», susurró. «Pase lo que pase, tú no apartes la mirada de la verdad». «¿Qué está pasando?», preguntó Mateo apenas. Gabriel lo miró con una dureza tierna. «Están intentando recuperar el silencio». Otro golpe sacudió la puerta. Una voz masculina del otro lado gritó. «¿Abran? ¡Orden superior!». Evelyn frunció el ceño. «Orden superior», repitió con desprecio. «Eso suena a desesperación». Héctor se acercó a la mirilla y luego giró la cabeza alarmado. «No es personal regular», dijo. «Hay alguien con credenciales, pero no reconozco el rostro». Evelyn apretó la mandíbula. Se acercó a Gabriel. «Ahora, señor Rivas, la grabación». Más bajo. «¿Antes de que entren?». Gabriel asintió. Por primera vez, su calma mostró un borde de urgencia. Metió la mano en el bolsillo interior y sacó un dispositivo pequeño. Lo sostuvo con cuidado, como si fuera una vida. «Aquí está», dijo. Mateo lo miró como se mira una llave capaz de abrir una cárcel.
Evelyn extendió la mano, pero Gabriel no se lo dio todavía. Hizo algo inesperado. Miró al público. «Quiero que lo vean», dijo. «Quiero que sepan que esto no es un rumor, es real». Evelyn dudó, pero entendió. A veces, la verdad necesita testigos para sobrevivir. Gabriel presionó un botón, un sonido leve, y entonces, una voz salió del pequeño altavoz. Una voz que todos reconocieron de inmediato, porque la habían escuchado hacía minutos. La de Derek Holloway. «Sí, señor, lo tengo controlado». La grabación estaba llena de ruido de fondo, como si hubiera sido captada en movimiento. A estos tipos hay que apretarlos. Si se asustan, se callan. Y si se callan, usted queda limpio. El estómago de Mateo se hundió. Rosa se llevó la mano a la boca. Julio murmuró, «Dios mío». Y entonces apareció la otra voz, más grave, más fría. Una voz que no gritaba porque no lo necesitaba. «Haz lo que siempre haces, Holloway». Pausa. «Y no me traigas problemas con esos reportes. ¿Entendido?» Evelyn palideció porque ya sabía quién era. «Pike», susurró Héctor horrorizado. La grabación continuó, implacable. «Entendido, comandante», dijo Derek. «Si alguno se pone valiente, ya sabe. Un empujón, una resistencia, y listo. Nadie se mete por un latino». Esa frase cayó como ácido en la sala. No porque fuera sorpresa, sino porque era confirmación brutal. Mateo sintió la garganta arder. No por el golpe, por la verdad dicha con desprecio. Evelyn alzó la mano y su voz salió cortante. «Detén la reproducción, ya». Gabriel apagó el dispositivo. El silencio que quedó después fue más fuerte que el ruido de la puerta. Y como si el mundo respondiera a esa revelación, el golpe siguiente fue distinto. No fue un intento de asustar, fue un intento de romper. La cerradura crujió. La cerradura gimió como si estuviera a punto de rendirse. Por un instante, nadie se atrevió a parpadear. El sonido metálico no era solo una amenaza física. Era el símbolo perfecto de todo lo que intentaban hacer. Entrar a la fuerza para robar la verdad antes de que la verdad los devorara. Evelyn señaló a Héctor. «Haz una copia. Ahora». Héctor asintió, sacando un cable y un pequeño equipo de resguardo. Sus manos se movían rápido, pero no temblaban. Temblaba el aire. Liam miró a Evelyn. «Si entran, ¿qué hacemos?» Evelyn respondió sin dudar. «No negociamos. Grabamos. Protegemos evidencia. Y nadie toca a ese joven». Mateo sintió un nudo en el pecho. No quería ser la razón por la que alguien más se lastimara. Pero Gabriel le apretó el hombro. «Tu culpa no vive aquí, hijo», susurró. «La culpa es de quienes golpean y de quienes aplauden el golpe». Rosa se acercó un paso con la voz quebrada. «¿Eso significa que Pike?» Evelyn la miró con firmeza. «Significa que se acabó el no hay pruebas». Otro golpe. La puerta vibró. Una parte del marco soltó polvo. Un niño lloró bajito y su madre lo abrazó más fuerte. Mateo tragó saliva, intentando mantenerse firme. Y entonces ocurrió algo extraño. En medio del miedo, Mateo sintió otra emoción subir, caliente y luminosa. No era rabia, era determinación. «Papá», susurró, «¿qué pasa si ellos vuelven a buscarme después?» Gabriel lo miró a los ojos. Directo, sin mentiras dulces. «Entonces nos van a encontrar a todos», dijo. Y esa frase, «a todos», se propagó como un incendio silencioso. Julio levantó el teléfono y habló para quienes lo rodeaban. «Si lo tocan, lo sabremos. Si lo buscan, lo mostraremos». Miró a Mateo. «Ya no estás solo, muchacho». Mateo sintió que la garganta se le cerraba. Quiso responder, pero no pudo. Solo asintió. Héctor levantó la vista. «Copia realizada», dijo. «Doble respaldo». Evelyn exhaló por primera vez en minutos, como si acabara de sostener un edificio con las manos. «Bien, ahora», miró a Gabriel. «Esto cambia todo». Pero antes de que pudiera terminar la frase, el ruido afuera se detuvo, de golpe, como si la tormenta hubiera decidido escuchar. Hubo un silencio inquietante, el tipo de silencio que no trae paz, trae estrategia. Liam se acercó a la puerta con cautela. «Se detuvieron», murmuró. Evelyn frunció el ceño. «Eso es peor». Y entonces, del otro lado, una voz distinta habló. No gritó, no amenazó, sonó educada, casi amable. «Capitana Brooks», dijo, «no queremos problemas, solo queremos conversar». Evelyn cerró los ojos un segundo.
como quien reconoce un veneno disfrazado de perfume. «¿Quién es?», preguntó. La voz respondió con una calma que heló la sangre. «Alguien que puede hacer que todo esto desaparezca, o que se vuelva eterno». Gabriel apretó la mandíbula. Mateo sintió un escalofrío, porque esa frase no era solo una amenaza, era una oferta de corrupción. Evelyn habló firme. No hay conversación sin identificación. Un breve silencio. Y luego, la voz dijo un nombre que cayó como un presagio. Fiscal Adrian Voss. Varias personas se miraron confundidas, pero Evelyn se quedó inmóvil, como si ese nombre ya lo conociera demasiado bien. El nombre, Adrian Voss, flotó en el aire como una llave maestra. Evelyn no reaccionó con sorpresa teatral. Reaccionó con esa rigidez que aparece cuando alguien toca una herida antigua. Héctor la miró de reojo, intentando leerle el pensamiento. Liam apretó la mandíbula. Y el público sintió algo peor que miedo. Sintió que el problema acababa de subir de nivel. «Abra la puerta, capitana», repitió la voz de Voss, serena. «No vine a pelear, vine a evitar un desastre». Evelyn respondió sin moverse, fría. «Los desastres los provoca la impunidad». «¿La impunidad?», Voss suspiró como si hablara con una niña ingenua. «Usted sabe cómo funcionan estas cosas. Un video se vuelve humo si la gente correcta sopla». Rosa soltó un «no» casi sin voz. Julio apretó el teléfono con más fuerza, como si quisiera incrustarlo en la realidad. Gabriel dio un paso al frente. «¿Y usted es la gente correcta?», preguntó sin levantar el tono. Del otro lado, Voss sonrió en la voz. «Yo soy el que decide qué vive y qué muere en un expediente, señor Rivas». Mateo sintió el estómago retorcerse. No porque creyera la amenaza, sino porque reconocía el mecanismo. Era el mismo mecanismo de siempre. «Yo decido. Tú no importas». Evelyn habló, firme. «Identifíquese con credenciales por la mirilla y mantenga las manos visibles». Hubo un silencio. Luego pasos lentos. La mirilla oscureció un instante y apareció una identificación, sostenida con cuidado, como si Voss estuviera acostumbrado a que las puertas se abrieran solo con su nombre. Héctor miró y asintió con el rostro tenso. «Es él», susurró. Evelyn no abrió, solo habló. «Diga lo que vino a decir». La voz de Voss se volvió más cercana, más personal. «Capitana, usted no quiere cargar con esto». Pausa. «Ese joven tampoco. Las redes se encienden, sí, pero también queman. Hoy son héroes, mañana objetivos». Mateo tragó saliva. «Objetivos». La palabra le cayó encima como un peso real. Gabriel se inclinó hacia él sin quitarle el aire, como si le pasara fuerza con la voz. «Mírame, hijo». Mateo lo miró. «Esto es lo que hacen cuando sienten que pierden. Intentan comprarte con miedo». Evelyn respiró hondo. «Tenemos una grabación que vincula a Pike con Holloway», dijo. «Y copias en resguardo. No hay humo que alcance». Voss soltó una risita corta. «Siempre creen que la evidencia los salva, hasta que descubren que el sistema también tiene manos». Y entonces ocurrió la venganza del destino. Sin estruendo, sin fuego. Una voz nueva se alzó desde el fondo del público. Una voz que llevaba rato callada, temblando, luchando contra años de silencio. «Yo lo conozco», dijo la persona avanzando un paso. «A Adrian Voss. Yo lo conozco». Evelyn giró. Gabriel también. Mateo abrió los ojos. La persona se llamaba Noah Caldwell, y su presencia era imposible, porque Gabriel había dicho que lo habían borrado del sistema, que lo habían hecho desaparecer. Noah respiraba agitado, como si hubiera corrido kilómetros para llegar a ese instante. Miró a Gabriel con una mezcla de culpa y determinación. «No desaparecí», dijo. «Me escondí, porque sabía que este día iba a llegar». Y al otro lado de la puerta, la voz de Voss se quedó en silencio por primera vez, como si el destino acabara de pronunciar su nombre en voz alta. El lugar se quedó suspendido, como si el tiempo hubiera tropezado con Noah Caldwell. Varias personas lo miraron sin entender, pero Gabriel sí entendía. Y en sus ojos apareció algo que parecía alivio mezclado con rabia contenida. «Noah», murmuró Gabriel apenas. Noah asintió, tragando saliva, como si le costara respirar el mismo aire de ese sitio. «Lo siento», dijo. «Te dejé solo con esto demasiado tiempo». Mateo observó a Noah con una sensación extraña. No era un extraño, era la prueba viva de que el miedo había tenido nombre, rostro, y que aún así se podía volver.
Evelyn se recompuso rápido. ¿Puede respaldar lo que el señor Rivas afirmó? Preguntó, directa. ¿Puede testificar? Noah apretó los labios. Por un segundo, su mirada se deslizó hacia la puerta, como si sintiera el peso de voz al otro lado. Sí, respondió. Y no solo eso. Pausa. Puedo mostrarles cómo operan. Un murmullo recorrió al público. Rosa se llevó una mano al pecho. Julio susurró. Dios. Del otro lado de la puerta la voz de Voss regresó, menos amable. Caldwell, dijo con un tono que intentaba sonar casual. No hagas tonterías. Noah se giró hacia la puerta. Su voz tembló, pero no se quebró. ¿Tonterías? Repitió. Tontería fue pensar que podían borrar mi conciencia con amenazas. Voss suspiró, irritado. Sabes que si hablas, te destruyes. Noah se rió una vez, pero fue una risa sin alegría. Ya me destruyeron una vez, fiscal. Miró al público. Me quitaron trabajo, amigos, reputación. Me hicieron creer que decir la verdad era suicidio. Volvió a mirar la puerta. ¿Y sabes qué? Tenían razón. Era suicidio, pero no el mío. Era el suicidio de la mentira. Evelyn dio un paso hacia Noah. ¿Qué sabe de vos? Noah tragó saliva y empezó, como quien decide arrancarse una venda. Vos no es un mediador, es el filtro. Pausa. Cuando un caso puede quemar a Pike, vos aconseja cerrar. Cuando hay evidencia, vos recomienda retrasar. Cuando hay testigos, vos invita a que se cansen. Su voz subió un poco. Y cuando alguien insiste, lo convierten en ejemplo. Mateo sintió un frío en la nuca. ¿Ejemplo? Preguntó sin querer. Noah lo miró con compasión, para que los demás aprendan a callarse. Rosa apretó los puños. ¿Y tú? ¿Tú fuiste ese ejemplo? Noah asintió lentamente. Sí, pausa. Y por eso estoy aquí, para que tú no tengas que serlo, Mateo. Mateo sintió un golpe en el pecho al escuchar su nombre en labios de alguien que apenas lo conocía, pero que entendía exactamente lo que le habían intentado hacer, convertirlo en advertencia. Evelyn respiró hondo. Necesito algo concreto, Noah. No solo palabras. Noah metió la mano en su bolsillo y sacó una memoria pequeña, gastada, como si la hubiera llevado encima por años. Aquí hay correos, audios, recomendaciones sutiles de voz. Miró a la puerta. Y un mensaje donde Pike le pide que apague un caso. El mismo día que Holloway golpeó a un chico que también estaba sentado. El silencio fue brutal. Julio murmuró, otra vez sentado. Mateo cerró los ojos un segundo. Sintió rabia, pero también sintió algo que lo levantaba. La verdad se estaba convirtiendo en una cadena sólida. Voss golpeó la puerta con el puño, perdiendo la compostura. ¡Basta! ¡Abran! Están cometiendo un delito. Evelyn se acercó a la puerta sin abrir. El delito fue el abuso. El delito fue el encubrimiento. Su voz se endureció. Usted está aquí porque está asustado. Un silencio. Y luego, Voss habló con una frialdad nueva, sin máscara. Si no abren, habrá consecuencias inmediatas. Gabriel dio un paso junto a Evelyn. Entonces, que las haya, dijo, porque ya no vamos a vivir arrodillados. Y justo cuando esas palabras terminaron, se oyó un clic metálico afuera, como si alguien hubiera activado un mecanismo. Héctor abrió los ojos. Eso suena como esposas, pero no venían para ellos, venían por alguien más. El sonido de esposas cerrándose no fue un castigo, fue un mensaje que se oyó incluso antes de ver a quién se lo estaban poniendo. Afuera, voces firmes, órdenes cortas, el eco de pasos. Y entonces, la voz de Voss, por primera vez, perdió el control por completo. ¿Qué están haciendo? Soy el fiscal Adrian Voss. Evelyn no abrió la puerta todavía, pero se acercó a la mirilla. Sus ojos se afilaron. Asuntos internos llegó antes que usted pudiera apagar nada, dijo. Del otro lado, una voz distinta respondió, alta, oficial. Fiscal Voss, queda detenido por sospecha de obstrucción y manipulación de evidencia. Tiene derecho a guardar silencio. El público se quedó inmóvil, y luego, sin querer, brotó un suspiro colectivo, como si una cuerda se hubiera soltado en miles de pechos al mismo tiempo. Mateo sintió que se le humedecían los ojos. No era alegría simple, era algo más grande. El sentir, por primera vez, que el sistema podía temblar. Gabriel miró a su hijo y habló bajo. ¿Ves? Cuando la verdad tiene testigos, hasta los intocables hacen ruido al caer.
Rosa se llevó las manos a la cara. Julio bajó la cabeza como si agradeciera en silencio, pero Evelyn no celebró. Su mirada seguía seria, porque sabía que la caída de uno podía ser la rabia de otros. «Mantengan los teléfonos arriba», ordenó. «Esto no se termina hasta que quede documentado». Noah se acercó a Mateo con cuidado, como si no quisiera invadir. «Quiero que entiendas algo», dijo. «Hoy no estás hablando solo por ti». Mateo lo miró, confundido. Noah señaló al público. «Míralos». Pausa. «Cada uno de ellos tiene una historia que se guardó por miedo. Tú fuiste el punto donde el miedo se rompió». Mateo tragó saliva. La sala se volvió un espejo. Rostros latinos, manos temblorosas, ojos cansados. Y en ese espejo, Mateo se vio a sí mismo multiplicado, como si de pronto entendiera que su dolor no era individual, era colectivo. Evelyn, con la voz más baja, más humana, dijo: «Esto es más grande de lo que pensé». Gabriel la miró. «Lo sé». Pausa. «Por eso mi hijo es un héroe, aunque él no lo sepa, porque aguantó sin rendirse, y eso le dio tiempo a la verdad de llegar». Mateo respiró hondo y por primera vez levantó la voz no para defenderse, sino para afirmar a los demás. «Si alguien aquí ha pasado por algo parecido», dijo, «no se callen, hoy no». Un murmullo se transformó en respuesta viva. «Yo, a mí también, a mi primo». La ola crecía. Héctor abrió la puerta al fin, solo lo suficiente para ver el pasillo. Afuera, agentes esposaban a Voss, que gritaba y pataleaba, su máscara de control hecha pedazos. Y más atrás, Derek Holloway también estaba siendo retenido, con la mirada de animal acorralado, intentando no mirar a las cámaras. Derek vio a Mateo a través del hueco de la puerta y escupió. «Esto es por tu culpa». Mateo lo miró con una calma nueva, y su respuesta no fue un insulto, fue una verdad que lo dejó sin aire. «No, esto es por lo que tú elegiste ser». La frase cayó como piedra, y entonces, desde el fondo del pasillo, una voz de mando anunció algo que hizo que el público se quedara sin respiración. «Se ordena la detención del comandante Raymond Pike para interrogatorio inmediato». Rosa soltó un sollozo. Julio cerró los ojos, y en medio de esa sacudida, Mateo sintió que el mundo, por primera vez, le estaba devolviendo algo. No justicia completa, aún, pero sí el comienzo de un ajuste de cuentas que ya no podía detenerse. La noticia de Pike corrió como un relámpago por las gargantas. No fue un grito de victoria, fue un sonido de incredulidad, como si a la gente le costara creer que el techo pudiera caer sobre quienes siempre caminaron sin mirar arriba. Evelyn abrió la puerta por completo. El pasillo estaba lleno de movimiento controlado. Agentes, radios, órdenes cortas. Voss era llevado con las manos esposadas, lanzando amenazas que sonaban huecas. Derek, a unos pasos, intentaba mantenerse erguido, pero sus ojos traicionaban su miedo. «¡No pueden hacerme esto!», gritaba Voss. «No saben lo que están tocando». Nadie le contestó. Ese fue su castigo, el silencio de quienes ya no le temían. Mateo se puso de pie por primera vez. No con dramatismo, con dificultad. Sus piernas temblaron un poco, pero Gabriel estuvo ahí, cerca, sin sostenerlo del todo, dejándole el honor de mantenerse en pie por sí mismo. Y al verlo de pie, varias personas del público se enderezaron también, como si su cuerpo les diera permiso al suyo. Noah se colocó al lado de Evelyn y habló con una claridad que sonaba a años de preparación. «Hay algo que todos deben entender. El abuso no vive solo en un golpe. Vive en la costumbre de mirar hacia otro lado». Miró a los teléfonos. «Y ustedes hoy rompieron esa costumbre». Rosa asintió con lágrimas. «Nos enseñaron a agachar la cabeza, y hoy la levantaron», dijo Noah. Mateo respiró hondo. Sintió el dolor en la mejilla, sí, pero sintió algo más fuerte en el pecho. Una voz que no era solo suya. Era la voz de los que habían tenido que sonreír para no provocar. La voz de los que tragaron insultos para no perder trabajo. La voz de los que aprendieron a caminar rápido para no llamar la atención. Mateo miró a Derek, que forcejeaba con los agentes. «¿Sabes qué es lo que más te asusta?», dijo Mateo con una calma firme. «Que hoy, por primera vez, no pudiste convertirnos en chiste». Derek intentó responder, pero solo le salió rabia sin argumento. «¡Cállate!». Mateo negó, despacio. «Eso es lo que siempre quisiste». Pausa. «Pero ya no». Evelyn, con voz formal, anunció. «Todas las declaraciones quedan en acta. Se preservan copias externas.
La evidencia se transfiere de inmediato, y cualquier represalia será tratada como delito federal. Cuando dijo federal, la gente lo sintió como un escudo real. No perfecto, pero real. Julio alzó el móvil hacia Mateo. «No dejes que te hagan sentir pequeño», le dijo. «Hoy nos hiciste sentir grandes». Mateo se quedó quieto, con la garganta apretada. No sabía qué responder, porque él no se sentía grande. Se sentía humano, y eso bastaba. Gabriel lo miró con orgullo contenido. «Hijo», dijo, «hay momentos en la vida donde el valor no es no tener miedo, es hablar con miedo, y hablar igual». Mateo asintió. Al final del pasillo se oyó un movimiento nuevo. Una figura entró escoltada, con el rostro duro, el cuerpo rígido. Todos reconocieron el aura de mando incluso sin saber su historia completa. Era Raymond Pike. Sus ojos recorrieron la escena como un hombre que siempre creyó tener el control. Pero cuando vio las pantallas grabándolo, cuando vio a Noah allí, vivo, y cuando vio a Mateo de pie junto a Gabriel, su mandíbula se apretó. «Esto es un error», dijo Pike, intentando imponer su tono. Noah lo miró de frente. «No, comandante». Pausa. «Esto es el espejo». Pike abrió la boca para responder, pero en ese mismo instante, uno de los agentes le informó en voz baja algo que lo dejó inmóvil. El rostro de Pike cambió, porque acababa de enterarse de que, afuera, la historia ya no era suya, ya era del mundo. La escena se llenó de un silencio raro. No era el silencio del miedo, ni el silencio de la vergüenza. Era el silencio antes del juicio moral. Ese momento en que todos saben que algo irreversible está ocurriendo, y nadie se atreve a respirar fuerte por miedo a romperlo. Pike miró alrededor, buscando un punto de apoyo, una cara aliada, una rendija donde su autoridad todavía funcionara. Pero lo que encontró fueron ojos, ojos que ya no se apartaban, ojos que no pedían permiso para existir. Evelyn se acercó a él sin agresión, pero con firmeza. «Comandante Raymond Pike», dijo, «está siendo requerido para interrogatorio. Su firma aparece vinculada a múltiples reportes archivados, y hay material que lo conecta directamente con instrucciones de encubrimiento». Pike sostuvo la mirada como si todavía pudiera intimidar con presencia. «Capitana», respondió, «no te conviene estar en este lado de la historia». Evelyn no parpadeó. «Yo no elegí este lado. Ustedes me obligaron al otro demasiado tiempo». El público absorbió esa frase como una confesión, como si la propia institución estuviera admitiendo una herida. Mateo observó a Pike, y algo en su interior se apretó, porque Pike no era el que golpeaba. Pike era el que permitía, el que hacía que el golpe no tuviera eco, y eso, de alguna forma, daba más rabia. Gabriel dio un paso junto a Mateo y, sin levantar la voz, dijo, «Mi hijo fue golpeado mientras estaba sentado». Pausa. ¿Qué parte de eso se archiva? Pike se giró hacia Gabriel, y por primera vez su control mostró una fisura. No era miedo del padre, era miedo del archivo, de la evidencia, de la cadena. «Usted no entiende cómo funciona el orden», dijo Pike tratando de sonar paternal. «Sin orden hay caos». Mateo sintió que la palabra orden le quemaba. No era orden, dijo, claro, era humillación. El silencio se intensificó, porque esa palabra, humillación, describía lo que nadie había querido nombrar. Pike apretó la mandíbula. «Joven, tú no sabes». Mateo lo interrumpió con la voz firme pero no gritada. «Sí sé». Pausa. «Sé lo que se siente que te peguen y se rían. Sé lo que se siente que te miren como si fueras menos. Sé lo que se siente que el mundo calle, porque teme a tu placa». Rosa lloraba en silencio. Julio tenía la boca apretada. Varias personas sostenían los teléfonos sin bajar ni un centímetro, como si fueran antorchas. Noah habló despacio. «Y yo sé lo que se siente que te conviertan en ejemplo por decir la verdad». Pike miró a Noah como si viera un fantasma que no debería existir. «Tú», susurró, «tú estabas fuera». «Eso creías», respondió Noah. «Pero la verdad no se va, solo espera». Un agente se acercó a Pike. «Comandante, por favor». Pike no se movió. Miró al público y su voz bajó, venenosa. «Si ustedes creen que esto les dará justicia, se equivocan. El sistema siempre se protege». Mateo sintió que el corazón le golpeaba, pero no cedió. Miró a Pike y le respondió con una frase que salió de lo más profundo, como si hablara por generaciones. «Entonces hoy el sistema va a aprender a temernos a nosotros».
porque ya no vamos a callar. El silencio que siguió fue absoluto. No había aplausos, no había gritos. Era una pausa pesada, sagrada, como el segundo antes de que caiga un martillo invisible. Y en esa pausa, Pike tragó saliva, porque por primera vez entendió que no estaba frente a un caso, estaba frente a un despertar. El despertar se sintió en la piel, en los dedos apretando teléfonos, en las gargantas que ya no retrocedían. Pike miró a su alrededor y por primera vez, el orden que tanto defendía no lo protegía, lo exponía. Evelyn hizo una seña. 2 agentes se acercaron más, no para humillarlo, para moverlo, para recordarle que la autoridad también puede obedecer. Pike dio un paso, luego otro, pero antes de avanzar del todo, se detuvo y miró a Mateo con un desprecio calculado. ¿Sabes qué pasa cuando la gente como tú se siente valiente?, dijo en voz baja. Se creen protagonistas, y el mundo se los traga. Mateo respiró hondo. El comentario estaba hecho para perforarlo, para devolverlo a su silla interior. Pero ahora Mateo ya no estaba sentado. Miró a Gabriel, como buscando la raíz. Gabriel asintió, sin palabras, solo con presencia. Mateo volvió a Pike. «Yo ya fui tragado», dijo, «y sobreviví». Pike apretó la mandíbula, irritado. Intentó girar la narrativa como siempre. «Te golpearon porque te resististe». El público reaccionó con un murmullo indignado, pero Mateo levantó la mano, pidiendo silencio. Ese gesto sorprendió. No era el gesto de una víctima, era el gesto de alguien que dirige su propia historia. «No me golpearon por resistirme», dijo claro. «Me golpearon porque podían, porque estaban acostumbrados a que nadie los detuviera». Rosa asintió llorando. Julio murmuró, «Exacto». Evelyn se acercó al grupo de testigos y habló fuerte, para que quedara registrado. Queda sentado. Múltiples testigos confirman que el joven estaba sentado, sin agresión, al momento de los golpes. Héctor repitió, leyendo en voz alta mientras escribía, como martillando la verdad en el papel. Sentado, sin agresión, golpes, burlas. Cada palabra era un ladrillo en la caída del monstruo. Pike se tensó. Intentó alzar la voz, pero su voz ya no era mando, era ruido. «Esto es una manipulación mediática», gritó. «Una casa de brujas». Noah dio un paso. «No es casa de brujas». Pausa. Es que por fin se encendió la luz. Pike quiso responder, pero una nueva voz se escuchó desde un radio en el pasillo. Fría, breve. Confirmado. Hay orden de arresto preventiva para Pike. Se autoriza traslado inmediato. Esa frase cayó como un trueno silencioso. Pike se quedó inmóvil. Su cara se endureció, pero sus ojos mostraron algo que no podía ocultar. Pánico. Evelyn lo miró sin alegría. «Se acabó», dijo. Pike intentó la última carta, la amenaza personal. «Brooks», susurró, «te vas a quedar sola». Evelyn sostuvo la mirada. «Prefiero estar sola con la verdad que acompañada por la mentira». Los agentes le pusieron las esposas. El clic metálico resonó como un símbolo, como la respuesta tardía a tantas bofetadas que nunca encontraron castigo. Y entonces ocurrió lo inevitable. Alguien del público empezó a aplaudir, tímido, como si no estuviera seguro de tener permiso para celebrar. Otro lo imitó, y otro. Pero no fue un aplauso de espectáculo, fue un aplauso de liberación. Mateo cerró los ojos un segundo. Sintió una lágrima escapar, caliente, no por dolor físico, por algo que se parecía a justicia y a futuro. Cuando los abrió, vio a Derek Holloway siendo llevado también, mirando a todos con odio, pero sin poder hacer nada. Y en ese instante, Mateo supo que el momento más difícil aún no era la caída de ellos, era lo que venía después, sostener la verdad cuando el ruido intentara apagarla otra vez. El aplauso creció como una ola que por fin encontraba orilla. No era perfecto, no era uniforme, pero era real. Y a medida que se expandía, el miedo retrocedía un paso. Derek fue arrastrado por el pasillo, forcejeando, intentando soltar insultos como quien lanza piedras desde una jaula. «¡Ingratos!», escupió. «Ustedes no son nada aquí. Vuelvan a donde…». Sus palabras se ahogaron, no porque alguien lo golpeara, sino porque nadie le regaló atención. Nadie lo miró con esa mezcla de miedo y obediencia que él necesitaba para existir. Rosa, aún llorando, levantó el teléfono y dijo, con una firmeza que le temblaba, «Mira, Derek, hoy te graba hasta el aire».
Julio soltó una risa seca, de alivio. ¡Se acabó tu show! Derek giró la cabeza con furia. ¡Esto no termina! Mateo lo miró, sin odio visible, pero con una claridad brutal. «Sí termina», dijo. «Termina tu impunidad». Esa frase no sonó como venganza, sonó como diagnóstico. Evelyn se movió hacia los testigos y habló con un tono que era mitad orden, mitad cuidado. «Quiero que todos los que grabaron hagan copia y la envíen a 2 contactos seguros. Nadie borra nada, nadie se queda con un solo archivo». La gente obedeció al instante. Se escucharon sonidos de envío, confirmaciones, vibraciones, como si el aire estuviera lleno de pequeñas puertas cerrándose contra el encubrimiento. Noah se acercó a Rosa y a Julio y les habló con honestidad. «Van a intentar desacreditarlos. Les dirán exagerados, mentirosos, problemáticos». Pausa. Si eso pasa, recuerden, esa es la reacción de un sistema que ya no sabe esconderse. Rosa asintió con rabia. «Que me digan lo que quieran. Hoy los vi caer». Mateo respiró hondo, miró al público y sintió algo que nunca había sentido tan fuerte. Pertenencia. No por una bandera o un discurso, sino por el simple hecho de estar juntos y no callar. Una mujer joven se acercó a Mateo con cuidado, como si temiera que una palabra lo rompiera. Se llamaba Daniela Paredes. No pidió autógrafo, no buscó fama, solo dijo: «Gracias por no bajar la cabeza». Mateo tragó saliva. «Yo tuve miedo». Daniela lo miró con los ojos húmedos. «Por eso vale más». Gabriel observó esa escena con una emoción contenida, porque ahí estaba lo que Derek nunca entendería. El respeto no se exige, se gana, y se gana en los momentos donde uno tiembla y aún así se queda. Evelyn recibió un mensaje por radio. Lo escuchó, asintió y miró a todos. «El traslado ya salió. Paika y Voss van custodiados». Pausa. Y se abrió una línea directa para denuncias vinculadas a estos nombres. El murmullo se convirtió en decisión. «Yo voy a denunciar», dijo un hombre. «Yo también», dijo otra voz. «A mi hermano lo pararon así», confesó alguien, llorando. Mateo sintió que el dolor de su cara era pequeño comparado con ese río de historias que empezaba a fluir. Y entonces entendió. Lo que estaba ocurriendo no era solo justicia para él, era validación colectiva. Era un «te creemos» que miles habían necesitado toda la vida. Derek, al final del pasillo, se giró una última vez y miró a Mateo con odio puro. Y en ese último segundo, Mateo vio algo detrás del odio. Un terror infantil, el terror de un abusador cuando se queda sin público. El terror de Derek no era por las esposas, era por el eco, porque entendía, aunque jamás lo admitiría, que el eco no se puede esposar. El eco viaja, se multiplica, y cuando llega a la gente correcta, el abusador deja de ser un monstruo y se vuelve un expediente. Derek abrió la boca para lanzar otra amenaza, pero un agente lo empujó con firmeza. «Camine». Derek tropezó y esa pequeña pérdida de equilibrio fue simbólica. El hombre que siempre empujaba, ahora era empujado. El público no se rió, no por compasión, por dignidad, porque la dignidad no necesita humillar de vuelta para ganar. Evelyn observó a Mateo y notó algo. El joven estaba de pie, sí, pero cargaba un peso emocional enorme. Se acercó con un tono más humano. «Mateo», dijo, «hoy hiciste algo valiente, pero lo valiente también cansa. No tienes que sostenerlo todo solo». Mateo respiró hondo. «No quiero que esto se vuelva un show», respondió. «Solo quiero que no le pase a nadie más». Noah asintió, con la mirada brillante. «Esa es la diferencia entre justicia y venganza», dijo. «La venganza quiere dolor. La justicia quiere fin». Rosa se secó las lágrimas y se plantó firme. «Entonces que se acabe», dijo. «Para todos». La gente empezó a intercambiar contactos, nombres, historias. Lo que antes era silencio individual, ahora era red comunitaria. Un hombre ofreció su testimonio por escrito. Una mujer pidió que se protegieran identidades. Otro sugirió un grupo para compartir evidencia. No era caos, era organización naciendo de la indignación. Gabriel observó todo con una calma grave. Y de pronto, Mateo se dio cuenta. Su padre no solo era un héroe por lo que había hecho afuera en su vida, era un héroe por cómo se quedaba aquí, en lo humano, sosteniendo sin aplastar. «Papá», dijo Mateo bajito, «yo siempre quise ser como tú».
Gabriel lo miró, y por primera vez su voz se quebró apenas. «Y yo siempre quise que no tuvieras que ser como yo», respondió. «Quise que pudieras ser solo tú». Mateo tragó saliva. No había respuesta perfecta, solo había verdad. Evelyn recibió otra comunicación por radio. Esta vez, su rostro cambió de manera distinta. No de tensión, sino de confirmación. «Acaban de notificarme», dijo, «que el video ya está en manos de medios y organizaciones civiles. Y hay observadores externos solicitando acceso a la evidencia». Rosa soltó una risa entre lágrimas. «Ya no pueden esconderlo». Noah levantó la memoria que había entregado, como quien levanta una antorcha invisible. «No, ya no». Y entonces ocurrió la reacción más poderosa. Una persona, al fondo, empezó a cantar bajito una melodía tradicional que no necesitaba traducción. Otra se sumó con palmas suaves. No era una celebración de triunfo, era una afirmación de identidad. Un «seguimos aquí». Mateo sintió que el pecho se le llenaba. El dolor seguía, pero la vergüenza empezaba a irse, como sombra cuando amanece. Evelyn miró a Gabriel. «Esto va a escalar», dijo. «Vendrán presiones, vendrán intentos de ensuciarlo». Gabriel asintió. «Lo sé». Evelyn miró a Mateo, seria. «Y tú, Mateo, vas a necesitar algo más que valentía. Vas a necesitar protección». Mateo asintió lentamente, comprendiendo que la batalla no terminaba con esposas. Terminaba cuando el sistema dejara de fabricar Dereks. Y justo entonces, un agente se acercó con un documento en mano, y su frase sonó como el inicio de la inversión final. «Capitana, hay una declaración preliminar de la jefatura. Están listos para admitir uso indebido de fuerza, públicamente». El aire se quedó quieto, porque esa admisión era el primer ladrillo de la caída total. La frase «admitir públicamente» cayó como un relámpago silencioso. Nadie se movió, nadie respiró fuerte, porque en la vida real, el poder no suele pedir perdón, suele esconderse detrás de palabras vacías. Y aún así, ahí estaba, un documento, una señal de que algo se estaba quebrando arriba. Evelyn tomó la hoja y la leyó con el ceño fruncido. Luego levantó la vista hacia el público, midiendo el peso de ese instante. «No es suficiente», dijo clara. «Admitir uso indebido, sin nombrar racismo, sin nombrar abuso, sin nombrar encubrimiento. Es maquillaje». Rosa soltó un «sí» que le salió del alma. Julio alzó el móvil. «Que digan la verdad completa». Mateo sintió que ese coro lo empujaba desde atrás. Ya no era solo él sosteniendo una historia, era una comunidad sosteniéndolo a él. Evelyn miró a Mateo. «Tu testimonio es la llave», dijo. «Pero tu voz puede ser el golpe final si tú decides usarla». Mateo tragó saliva. Se sentía pequeño al lado de un sistema enorme. Pero Gabriel, con una calma firme, le susurró. «No tienes que gritar para que te escuchen. Solo tienes que ser claro». Mateo asintió. Y entonces, sin buscar drama, se giró hacia Evelyn. «Yo quiero hablar», dijo. «Pero no solo aquí. Quiero que quede registrado para todos». Evelyn sostuvo su mirada. «Lo haré posible». Noah dio un paso adelante. «No te van a perdonar fácil», advirtió. «Van a intentar convertirte en conflictivo». Mateo lo miró con una calma nueva. «Que lo intenten». Evelyn hizo una llamada rápida, sin dar detalles al público, pero sus palabras fueron lo suficientemente claras para entender el alcance. «Sí, necesito presencia de prensa acreditada y observadores civiles. Hoy. Y necesito garantías de protección». Colgó. Miró a todos. «Van a salir de aquí con escolta, y el material se duplicará en manos externas». Rosa exhaló, aliviada. Pero justo cuando el ambiente parecía inclinarse hacia la seguridad, un agente se acercó a Evelyn con urgencia. «Capitana», susurró. «La jefatura quiere que esto se resuelva rápido. Están ofreciendo un acuerdo, compensación, disculpa privada y que se enfríe el tema». El público reaccionó con indignación inmediata. «No, eso es comprar silencio. Siempre lo hacen». Evelyn apretó la hoja. «No se enfría nada», dijo. Y entonces Mateo dio un paso al frente. Un paso simple, pero simbólico. Se colocó donde todos podían verlo y su voz salió firme. «No quiero su dinero. Pausa. Quiero que admitan lo que hicieron. Quiero que se sepa cómo hablan de nosotros cuando creen que nadie escucha. Quiero que los que encubrieron respondan». El silencio fue total.
Era el tipo de silencio que, por fin, mira de frente. Gabriel lo observó con los ojos húmedos. No por orgullo vacío, por la inversión perfecta. El hijo, que había sido golpeado sentado, ahora estaba de pie, usando la palabra como escudo. Noah asintió, como quien ve cumplirse algo esperado. «Ahí está», murmuró. «El momento en que el poder deja de mandar». Evelyn miró a la gente que traía el documento de la jefatura. «Dígales que no hay trato», ordenó, «y que la declaración pública deberá incluir el nombre de Holloway, el nombre de Pike y la intervención de Voss». El agente tragó saliva. «Eso va a provocar un incendio». Evelyn lo miró sin pestañear. El incendio ya estaba. Solo lo estaban tapando con alfombra. Mateo respiró hondo. Y en ese instante, sintió que el poder, por primera vez, estaba respondiendo, no por bondad, sino porque ya no podía esconderse. Pero todavía faltaba el golpe final, el reconocimiento público de la injusticia, dicho con la boca del propio sistema. Y eso estaba a punto de ocurrir. El pasillo volvió a llenarse de pasos, pero esta vez no eran de agresión ni de forcejeo. Eran pasos de gente que llega cuando huele historia. Observadores civiles, personal médico con formularios y cámaras de prensa acreditada que entraron con cuidado, como si supieran que cualquier gesto podía romper el momento. Evelyn se plantó frente a ellos con el documento en la mano. «Aquí no venimos a hacer espectáculo», dijo. «Venimos a registrar verdad». Un periodista preguntó, «¿Es cierto que hay evidencia de encubrimiento?» Evelyn sostuvo la mirada. «Sí, y hay testigos». El micrófono giró hacia Mateo. Mateo sintió un latido fuerte en la garganta, pero no retrocedió. Gabriel se colocó un paso detrás, sin invadirlo, solo siendo pared. Mateo habló, sin lágrimas forzadas, sin grandilocuencia, con la claridad de quien decidió no mentir más. «Me golpearon mientras estaba sentado», dijo, «y se burlaron de mí por ser latino. Se rieron de mi gente, y lo hicieron porque creían que nadie iba a hablar». El periodista tragó saliva. «¿Tiene nombres?» Mateo asintió. El oficial Derek Holloway y la voz que lo respaldaba en grabaciones. El comandante Raymond Pike y el fiscal Adrian Voss intentando apagarlo. Hubo un murmullo de asombro entre los presentes. Las cámaras se ajustaron. Los teléfonos del público siguieron arriba. Entonces, ocurrió la inversión total. Llegó un representante de la jefatura, subdirector Martin King, con rostro rígido, acompañado por asesores. Se detuvo frente a Evelyn, miró el mar de cámaras, y por primera vez se le notó que no estaba ahí por voluntad. Estaba ahí porque lo arrastró la realidad. King aclaró la garganta. «La institución reconoce...» empezó. Evelyn lo interrumpió con respeto, pero sin permitir maquillaje. «¿Reconoce qué, exactamente?» King parpadeó. Sus asesores se removieron. Él tragó saliva, y entonces dijo, con una voz que intentaba sonar estable, «Reconocemos que hubo uso indebido de fuerza». El público murmuró, insatisfecho. Rosa negó con la cabeza. Mateo dio un paso más, mirando directo al subdirector. «No fue solo fuerza indebida», dijo. «Fue desprecio, fue racismo, fue burla y fue encubrimiento». Ese fue repetido golpeó como un tambor. King apretó la mandíbula, miró las cámaras, miró el documento, miró a Evelyn, y en ese instante se vio la derrota más grande del poder. Cuando se da cuenta de que mentir ya cuesta más caro que admitir. «Reconocemos», dijo más lento, «que el oficial Holloway actuó de manera abusiva y discriminatoria». Un suspiro recorrió el lugar, no de alegría, de validación. Por fin, la palabra discriminatoria salía de una boca oficial. King siguió, obligado por el peso de lo inevitable. «Y reconocemos que existieron fallas internas, que permitieron que conductas así no fueran detenidas a tiempo». Evelyn lo miró, dura. «¿Fallas o decisiones?» King dudó, y esa duda fue el último microsegundo de poder que le quedaba. El público estaba en silencio absoluto, esperando la frase que lo cambiaría todo. El periodista acercó el micrófono. King tragó saliva y dijo, «Decisiones». La palabra cayó pesada y limpia, como una confesión. Mateo sintió que las rodillas casi le fallaban, no por debilidad, sino por la descarga emocional. Gabriel le tocó el hombro, sosteniéndolo apenas. King miró a las cámaras. «¿Habrá consecuencias?» «Y pedimos disculpas a la comunidad afectada». Rosa lloró.
Julio apretó los labios. Noah cerró los ojos un segundo, como si por fin pudiera soltar un peso que llevaba años colgado. Pero Mateo sabía algo. Una disculpa no es el final, es el comienzo. El verdadero final era la promesa de no volver. Evelyn levantó el documento. ¿Y esto?, dijo. Se va a cumplir bajo supervisión externa. El periodista preguntó, ¿qué mensaje le deja al país, Mateo? Mateo miró la cámara, y por primera vez, su voz salió como un abrazo y una advertencia al mismo tiempo. Que cuando nos callamos, ellos ganan. Y cuando hablamos, el mundo cambia. El silencio que siguió fue inmenso. Y en ese silencio, el último golpe emocional estaba por llegar. No en forma de castigo, sino en forma de humanidad. Cuando las cámaras se apagaron un poco y el ruido se retiró a los pasillos, quedó lo que siempre queda después de la tormenta. Personas, respiraciones, manos temblando, miradas que, por primera vez, no esquivaban. Mateo sintió que el cuerpo por fin le cobraba el precio. Las piernas le pesaron, la cara le ardió, la garganta se le cerró. Y justo cuando pensó que iba a quebrarse, Gabriel abrió los brazos, sin decir nada, como si le ofreciera un lugar donde caer sin vergüenza. Mateo se acercó y lo abrazó. No fue un abrazo de película, fue un abrazo de supervivencia, de esos que dicen, aquí estás, sigues vivo, no pudieron romperte. Gabriel apoyó la barbilla en la cabeza de su hijo. Su voz salió baja, rota por primera vez. Perdóname por no haber estado antes. Mateo negó, apretando más fuerte. Estuviste cuando más te necesité, susurró. Y hoy sentí que no solo me defendías a mí, sentí que defendías a todos. Gabriel cerró los ojos. Tú los defendiste, hijo. Pausa. Con tu silencio y con tu palabra. Rosa se acercó despacio, como si no quisiera invadir ese instante. Se detuvo a un lado y extendió la mano. No para tocar a Mateo, sino para tocar el aire, como quien ofrece respeto. Mi hermano hubiera querido verte hoy, dijo con lágrimas. Gracias. Julio se acercó también, con el teléfono ya abajo por primera vez. Hoy me atreví a grabar porque te vi resistir, confesó. Y porque vi a tu padre plantarse sin odio. Eso me devolvió algo. Noah observaba desde unos pasos atrás. Sus ojos estaban húmedos, pero su expresión era de paz dolorosa, como quien por fin deja de huir. Yo me escondí años, dijo, y hoy aprendí algo. La verdad no necesita esconderse cuando el pueblo la sostiene. Evelyn, al fondo, firmaba documentos con manos firmes. Levantó la vista y miró a Mateo. Esto no termina hoy, dijo, pero hoy cambió la dirección, y eso ya es una victoria. Mateo respiró hondo, miró alrededor, vio a la gente conversando, compartiendo números, abrazándose, jurando no volver a callar. Vio a madres apretando a sus hijos como si les estuvieran prometiendo un futuro distinto. Vio a hombres mayores con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por alivio. Y entonces, Mateo se separó del abrazo de Gabriel y miró hacia una ventana cercana donde la luz de la tarde empezaba a caer, suave, como si el mundo quisiera ser menos duro por un momento. No era magia, era algo mejor. Era esperanza real, nacida de una verdad dicha en voz alta. Mateo habló, no para las cámaras, sino para quienes estaban ahí, y para quien algún día escucharía esta historia y se reconocerían en ella. Si hoy te sientes pequeño, no te están diciendo la verdad. Pausa. Te quieren pequeño para que no hables, para que no existas, pero existes. Y cuando existes con dignidad, ellos tiemblan. Gabriel asintió. Rosa lloró. Julio apretó los labios. Noah cerró los ojos. Evelyn sostuvo la mirada. Mateo respiró una última vez, profundo, como quien se promete algo a sí mismo. La verdadera justicia, dijo, comienza cuando dejamos de callar. Si esta historia te tocó, compártela, porque allá afuera hay alguien sentado, aguantando golpes en silencio, esperando que alguien por fin diga, basta.